pasado 22 de febrero, cierto líder de cierta organización criminal fue abatido y durante su trayecto a la Ciudad de México falleció. Este incidente marcó el fin de una era y marca el inicio de otra muy oscura, en la cual el cartel que no voy a mencionar se desplegará y usará todas sus raíces para acabar con el poder o blindarse con él mismo. En esta edición especial hablaremos sobre este tema, sobre los nexos que ha tenido tanto varios países y cómo esto ha afectado a la geopolítica. Hola, me presento. Soy Abraham A, Alberto A y mi compañero José Rendón. Bien, ¿qué tal, Abraham? Estaremos hablando sobre, como ya has dicho, todas estas cuestiones. Mm, Por cuestiones de seguridad, censuraremos los nombres, pero bien, trataremos igualmente el tema. Eh, Ahora bien, de esta noticia se ha dicho bastante, pero vaya, abundan las noticias falsas, ¿no? Entonces, a partir de este hecho, lo que no es cierto, digamos, son las imágenes y videos que se han difundido, ya que se ha dicho que sobre las imágenes se supo que fueron hechas con IA y que sobre los videos estos son de otras fechas y que están descontextualizados. ¿Bien? Ahora, lo que sí ha ocurrido es que recientemente Trump se atribuyó y se robó el crédito de este abatimiento. Y bueno, vamos a ver. Trump se atribuye el crédito de este hecho a él mismo, cuando la realidad fue que en realidad fueron las Fuerzas Armadas Mexicanas, es decir, de nuestro ejército en planificación y ejecución. Y también hay que recordar que murieron 28 soldados en la operativa. Pero bueno, a pesar de todo ello, pues claro que de cierta forma no dejó de haber involucramiento de Estados Unidos en el asunto. Pero Claudia Sheinbaum aseguró en una mañanera que Estados Unidos solo colaboró en tanto materia o nivel de inteligencia, es decir, intercambio de datos, información, inteligencia, etc. Pero, o sea, a pesar de eso, Trump se apropió del sacrificio ajeno, ¿verdad? Pero, Abraham, ¿sabes qué es lo más curioso? Es que posteriormente también se descubrió que muchas de las municiones que utilizaron en sus armas el crimen organizado eran en realidad municiones para el ejército estadounidense. Y entonces aquí hay que preguntarnos cómo llegan esas municiones a nuestro país, ¿no? Y pues de ahí sabremos a quién realmente le beneficia que todo esto se perpetúe y en todo el continente. Mira, quiero hablar sobre dos cosas. En primera, Donald Trump se ha atribuido demasiados créditos sin merecerlos. Eh, Sinceramente, la geopolítica actual está en un nivel desbalanceado precisamente porque Donald Trump a veces no se le entiende lo que quiere hacer. Personalmente, de un día estalla y declara la guerra y luego de otro intenta bombardear Irán. Entonces, el panorama actual está en un está muy desequilibrado precisamente por esas cuestiones. Ahora bien, el asunto que se quiero recargar es que durante se está brindando de un hecho que efectivamente, como tú dices, efectivamente fueron varios los elementos del ejército mexicano y que perdieron la vida. Entonces, pero como dices tú, las armas también hay que aclarar algo. Para nadie es un secreto que cierto líder nació, eh, fue el típico origen de la meritocracia que se ha viralizado en diversas series de narcotraficantes, que justamente vamos a hablar de ese tema más adelante y creo que tú tienes una crítica sobre esto, que curiosamente tú estabas manejando en el anterior podcast, que los invitamos a ver, que bueno, en el segundo podcast, en el que las cosas materiales son para realidad y no la realidad forman las cosas materiales, lo cual en parte sí es cierto, porque esta serie de realidad de Netflix y todo esto, que refleja esta subcultura, que vamos a llamarla así, no por demeritarla ni nada por el estilo, sino simplemente por fines de categoría, ha generado también un movimiento que son todas estas narrativas, tanto musicales como incluso literarias también.
de recordar un libro que se llama Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, en el que también mencionan todos estos temas, ¿no? Que ya les digo yo que es una novela muy buena que sinceramente deben leer porque habla de todo este panorama, ¿no? O sea, quisiera hacer énfasis en esta novela porque justamente inicia con un problema que ya se ha dicho, el panorama actual nace a partir de los 90, pero pese a ser una novela escrita en esos años, todavía se siente muy actual. Eh, Voy a dar contexto rápido de esta novela. Sucede durante la época de cierto otro grupo que curiosamente también estaba, pues ahí hay como que en estos asuntos se pelean y luego se vuelven a unir como finalidad. Entonces, Ciudad Juárez estaba pasando por un momento muy complicado. Entonces, el escritor narra sus vivencias en Santa Rosa y describe un panorama desolador. Bueno, ¿y por qué saco a colación esta novela? Porque curiosamente este problema de todo el tráfico de drogas y demás tiene sus raíces desde la antigüedad, desde cuando inicia el clásico popular corrido que es de la cucaracha, menciona tácitamente a la cucaracha le falta marihuana que fumar. Entonces, esto ya nos refleja de un problema generacional y un problema de nación. Es decir, esto ya estaba presente desde que los españoles llegaron al continente americano. Entonces, ¿qué podemos llegar con esto? Se sabe hasta cierto punto que la marihuana era usada con fines terapéuticos. Y otra cosa, el uso de la marihuana, si bien tiende a ser nocivo en general, ha ayudado a ciertas personas y sobre todo a personas que tienen problemas de ciertos, son varias las enfermedades que puede curar la marihuana, pero eso se debe que es muy problemático porque hay dos componentes, el THC y el CBA. No me acuerdo si CBDA, no me acuerdo si eran esos dos componentes, que justamente estos dos componentes son, uno es el principal responsable del activo en el cerebro, lo que generan los estímulos que son un gasto demasiado calórico. Por eso las personas que consumen este tipo de drogas tienden a comer mucho más debido a que necesitan recuperar la gran cantidad de energía que su cerebro gastó durante este proceso psicoactivo. Y el otro es el que reduce la adicción. Quiero aclarar que durante mucho tiempo esto ya se había estudiado por los mismos cárteles de la droga. Entonces lo que hicieron durante mucho tiempo es desmontar, yo quiero desmontar esta idea de que se ha viralizado del narcotraficante como alegando al libro de los cárteles no existen. Curiosamente menciona muchas cosas que vamos a ver en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si durante mucho tiempo se ha asociado esta idea del pobre que sirve para justificar la narrativa del sistema, que justifica el fin de la violencia contra el pueblo, precisamente. Y es este mismo poder lo que hace que la personalidad surja y se vuelva una leyenda. Y es que México, a falta de héroes que nazca, pues crea a partir de lo que tiene. Y ese es precisamente este problema lo que ha derivado en toda esta influencia de la narcocultura. Que vamos a ser sinceros, no es para nada santa, hay demasiado ahí pues puesto. Pero bueno, otra última cosa para aclarar, se sabe precisamente que todo esto ha generado mucho dinero a ciertas empresas. Lo único que ha generado bajo extracto social aspiren a este modelo como un modelo de vida y siendo que está estorpecido está
mal visto, no, siendo que este es un proceso, siendo que este es un modelo de vida que acarrea tanta muerte, tanta destrucción. Incluso se puede decir que la misma inseguridad de la paranoia, es decir, este cártel, este líder que fue abatido, no vivía en el mismo lugar durante mucho tiempo. Vivía, yo digo que estaba viviendo con una paranoia constante porque precisamente si no te traiciona tu propia gente, a lo mejor te traiciona alguien externo, pues. Y vivir con esos pensamientos, con esas ideas, debe ser agotador y precisamente es lo que también no se narra en todas estas películas, series y demás. Y otra cosa que quiero aclarar, este problema ya tiene demasiado tiempo, no es simplemente nuevo. La pregunta es, ¿por qué precisamente a partir de los últimos años se ha viralizado demasiado hasta el punto de ser un tópico en la literatura, un tópico en las series y un tópico en la música? Claro, es que sí, ¿no? Eso arguye un contexto en el que el joven mexicano justamente ve como una, y esto yo lo mencionaba antes, ve como una salida eh, inmediata y también bajo una promesa de éxito individual, eh, inspirado por todo este imaginario que resulta atractivo de todos estos temas, pues al tener pocas posibilidades de trabajo o de estudio, pues se van por ese camino. Y bueno, como bien decías, esto tiene sus, no digamos orígenes, sino antecedentes, se podría decir, desde el periodo de la época antigua, cuando, bueno, era el contrabando de productos, al margen de las leyes reales, etcétera, hasta llegar a la industrialización de la modernidad capitalista, desde saber que en las guerras se usaba la droga para poder debilitar pueblos y fortalecer soldados, ¿no? En su rendimiento de la guerra. Desde ahí hasta que en las maquiladoras se use también y se les provee a los trabajadores para que puedan aguantar más horas operando, ¿no? En tanto producción. Entonces, ¿por qué se viralizan todos estos temas, inclusive desde la literatura? Teniendo sus indicios desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XX, y en la literatura viene a gestarse estos tópicos en el mismo siglo XX. Y es precisamente por eso, porque cuando se le da demasiada instrumentalización y poder a un poder alterno al Estado, bajo este sistema actual y liberal, la última consecuencia es que ese poder se coma al otro, ¿no? Y termina subordinándolo. Entonces, para ello, como bien mencionabas, todo el origen, el origen de composición química y propositiva de este entramado de las drogas, hay que ver, así como hay que ver su naturaleza, también hay que ver la de quienes lo proveen, ¿no? Y pues en ese sentido, pues no nos queda más que decir que los cárteles no son más que los brazos armados narcoparamilitares del imperio estadounidense, concretamente, ¿verdad? Porque se manifiestan en este entorno de la modernidad capitalista realmente triunfante. Es decir, ellos los ponen y ellos los quitan, ¿no? Ellos los crean y pues los destruyen. Y no olvidemos que la clase trabajadora es el remanente de la esclavitud y que el narco es el remanente del capitalismo, de sus primeras etapas, dado que uno está superado. Entonces, a todas estas organizaciones criminales, que son armadas narcoparamilitares, las crea, las arma, las financia, las entrena y las destruye, si así lo quieren, pues el imperialismo, que es el anglosionismo, yo se lo voy a decir, según los vaivenes de sus intereses geopolíticos, extractivos y expansionistas, ¿verdad? Entonces es por ello que el imperio estadounidense no es la salvación, sino que es el mayor consumidor y financista de todo ello. Y si se debe abatir el narco debe ser por fuerza propia, no externa, es decir, sin la bota estadounidense de por medio, ¿verdad? Entonces, el enfoque sociocultural es reductivo solo a prohibiciones de narcocultura, ¿no? Todo esto que hablábamos de la literatura, el imaginario colectivo y demás sobre estos temas, porque lo que hay que abolir son las condiciones materiales que producen la miseria de la clase trabajadora.
y que la condena también a consumir o a trabajar para ese gran negocio y mercado que representa el narco y la droga, ¿no? Y eso nos habla de que el narco también es una forma o agente más del capitalismo, por lo que te decía de la subordinación de poderes, de que uno oprime sobre el otro, que hoy está muy claro quién es quién, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, pues se necesitan entre sí, ¿no? Eh, entonces, eso nos lleva a desmontar el argumento de que hay que acabar con el narco solo censurando corridos y series. Porque para eso yo voy a arguir a partir de una frase que leí hace poco que dice: la realidad material produce cultura, pero la cultura también reproduce la realidad. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que ahí hay sobre todo en lo último hay un error, ¿verdad? Porque la realidad material, entre muchísimas otras cosas, produce cultura, sí, pero la cultura, es decir, la dimensión cultural, no reproduce la realidad, sino que solo la influye y la representa, que es distinto. Y esa representación siempre es sesgada según qué condiciones materiales la produzcan. Por tanto, la realidad solo es material porque, recordemos, el principio del materialismo político. Todo lo real es material y todo lo material es real. Entonces el problema es material y político, no simbólico ni representativo. Justamente lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, la causa es la consecuencia o la consecuencia es la causa, cuando en realidad es la estructura o del sistema en la que está mermando y haciendo que todo esto suceda de alguna forma. Y bueno, es naturalmente comprensible porque al final de cuentas estos negocios son eso, pues precisamente, se dedican a la imperitud. Entonces la eliminación de uno de ellos no evita por completo que desaparezcan, al contrario, otro va a tomar su lugar porque sinceramente hay gente que está dispuesta a todo eso porque sinceramente o es obligada, que esto sinceramente quiero hablar un poquito más del tema. Durante mucho tiempo, durante varios comentarios, varios videos de Milenio Noticias, que aquí quiero hacer una aclaración, hablan sobre el reclutamiento forzado de ciertos pueblos indígenas a pueblos indígenas a costa de pues vida o muerte. Entonces, quiero mencionar que ha habido casos como el Rancho Izaguirre, donde literalmente estuvieron destruyendo, o bueno, tampoco se sabe exactamente qué pasó, y ese es el problema, precisamente, no se sabe qué sucede, porque como todo esto embarca, vamos a decir, muchas situaciones, pues justamente hay una manera de blanquearse durante las redes sociales, y es usar plataformas digitales para incluso propios videojuegos que obviamente manejan narrativas estadounidenses, y justamente esos videojuegos estadounidenses son los principales focos de gente que quiere, son como una principal puerta. Ahora bien, con esto no quiero decir que sea, como tú mencionas, y quiero aclarar aquí, que todos estos conceptos que por eso cuando dicen la prohibición de ciertas cosas, me acuerdo mucho a lo que decían de los videojuegos que producían violencia, y también de canciones que hablaban sobre el diablo o de videojuegos. Como fan de Pokémon me tocó mucho eso, así que sí. Entonces, ¿y qué pasó? No pasaba nada, simplemente, incluso también eso, o sea, que cuando que hace poco querían ponerle impuesto a los videojuegos porque eran violentos. La pregunta es, o sea, realmente sí hay una estructura violenta, pero ¿hasta qué punto se puede definir algo como violento? Pues, porque la propia amabilidad puede ser violenta si se lo plantea de alguna forma. Sé que suena contradictorio, pero si tú eres amable con una persona, puedes llegar a ser incluso violento. Entonces, ¿cómo clasificamos la violencia y su impacto en el mundo real? Pues la verdad, como tú mencionas, siento que la realidad de esos videojuegos es externa, que si bien no es del todo ajena, sí converge en este punto, de que es producida por y no parte de. Pero eso no significa que no interactúen a sí mismas. Entonces, sucede que dentro de la psique del individuo también hay procesos que si no se atienden a una educación adecuada, pues la persona va a creer que está siendo parte de y por lo tanto puede involucrarse.
pero la realidad es que no. Otra cosa, en varios reportajes también de Milenio Noticias, son demasiados, quisiera mencionar tantos que han hecho, que sinceramente, a mí personalmente me han destrozado, porque no son jóvenes, sino son gente que sinceramente ni siquiera habla español. O sea, son gente de pueblos indígenas y es este brazo armado que sinceramente ya viene desde imperialismo, cuando llegaron los primeros ingleses al continente americano y destrozaron, regalaron mantas con viruela, destrozaron, cortaron cabelleras. Hombre, este dicho de no hay mejor indio que el indio muerto, pues. Y Claro. justamente este método se replica con los pueblos de México, que lo único que está haciendo es eliminarlos sistemáticamente con este problema de narco. Y lo mismo sucede con las drogas en Estados Unidos, porque la mayoría de personas que son arrestadas en Estados Unidos son personas, pues vamos a decirlo así, negras. No es que sea malo, simplemente es una connotación. Claro, o Y también afrodescendientes, ¿no? ¿Mm? Afrodescendientes, te decía, también podemos decir. Bueno, también afrodescendientes. Bueno, en fin. Entonces, y también, irónicamente, también quienes más consumen también son la industria blanca. Hay una disparidad que es notable y hasta cierto punto quisiera retomar lo que decía George Bush, de que, por ejemplo, se rumora, aquí aludo, que desconozco exactamente si bien decía esta cita, yo no sé si era Bush o Nixon, se me hace que es más de Nixon, que decía que no se podía, se tenía que prohibir la marihuana, precisamente porque le hacía creer al hombre negro que era libre. Entonces, Mm. como que esta droga, guerra contra las drogas, solo busca, pues, no busca una liberación. Pues, y si ahí vemos los ejemplos de Estados Unidos, a Capone, que también lo único que, después de tanta guerra, tanta matanza, lo único que obtuvo fue una multa millonaria. Y hasta ahí. Y siguió con la vida normal. Entonces, las consecuencias que dejó detrás tampoco fueron, o sea, las consecuencias de sus actos en materia legal no fueron tan, así, tan graves, pese a todo el recorrido que había hecho con la ley seca. Y en fin, bueno, todo eso de la noche que Chicago murió. Y justamente esa prohibición se da aquí en México, pero, ojo, el problema está en que, como tú dices, es un negocio. Entonces, allá hay departamentos de recursos humanos, campañas de movilización. Entonces, todos estos individuos actúan para enaltecerse y hacer como lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos, que es un reclutamiento masivo. Y no nos sorprenda ver, por ejemplo, la Marina de Estados Unidos contrató cosplayers. Esto está bien verificado que contrató cosplayers y contrató mujeres de apariencia, o sea, ciertas cosplayers y de ciertas apariencias en específico para hacerse vestir de uniformes de Estados Unidos, de militares específicamente. Entonces, mmm, curiosamente, o sea, le hacen creer a estos niños que este modelo es aspiracional y justamente lo que sucede aquí es de igual forma. ¿Y cómo se alude el mexicano? Quiero preguntar. Pues básicamente con esto que cantan los narcocorridos, con un montón de mujeres, dinero, poder, autos, vaya, un modelo básicamente aspiracional y de estilo burgués, porque hay que decirlo. Todo parafernalia, pues es lo que se sueña tener, pero la realidad es que la mayoría de esta gente, pues, termina perdiendo la vida. Claro, es que hay que decirlo claro, pues terminan mal, ¿no? Simple y sencillamente. Sí, a ver, claro, lo que mencionas de todo este imaginario colectivo y la parafernalia alude a justamente este tema sobre materia y cultura, ¿no? Y sí, a ver,
Seamos sinceros y tratémoslo con un ejemplo que podamos entender fácil y coloquialmente, ¿no? Te planteo lo siguiente. Está el sicario real y luego está el morro alucín, ¿no? Uno es producto del sistema y las condiciones materiales, y el otro es un reflejo cultural de lo anterior, bajo sus distintos contextos. Pero, ¿quién tiene el poder real de matar? ¿Mm? Bueno, pues basta con que el sicario amedrente al morro alucín para bajarle los humos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto que tú decías desde aquellos tiempos incluso donde los ingleses arrasaban contra los pueblos de Norteamérica existentes en esa época, mm, ellos quitaban los cueros cabelludos y cobraban por ello, ¿no? Y había recompensas, entonces, lo cual creaba competencia y eso es horrible de ir a matar y quitar cabelleras, lo cual es inhumano. Este, y tomando en cuenta esos antecedentes, no creo que nos sea difícil pensar que entonces hoy día se trata de una misma matriz político-cultural y hegemónica, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es importante explicar y hablar de la relación entre el narco, el poder y el capitalismo, ¿no? Entonces, recordando un poco lo del principio al ver este tema, o sea, esto de que se necesitan entre sí, eso es porque así como el capitalista es dueño de los modos de producción, porque el Estado lo permite y garantiza, el narco es y se perpetúa porque el sistema capitalista lo permite y lo garantiza de igual forma, ¿no? Porque lo necesita con sus autoridades aliadas, pues sí, pero también a fin de cuentas avalado y auspiciado por el mismo sistema que, repito, es capitalista y donde el principal actor por detrás, pues es el imperio estadounidense, ¿no? No hay de otra, el anglosionismo, digo. Y dado que el narco es el remanente de las primeras etapas del capitalismo, por tanto, vuelvo a lo mismo, el narco no es más que otra forma y agente del capital. Así como también el capitalista adquiere beneficios desde otras formas más que solo la explotación de sus trabajadores. Y pues ahí entran temas de alianzas, tratos, pactos, etcétera, donde el fin último es el mismo, el enriquecimiento y el poder, simple y sencillamente. Y dado que esas dos cosas son el fin último, necesitan perpetuarse como de lugar. Y eso significa que deben ellos velar porque no caiga el imperio, ya que cuando un imperio cae, lo primero que cae es su moneda, recordemos, su divisa. Y aquí ya entro en lo más a lo geopolítico, no a lo macro. Entonces, dado que el propósito actual de China es desdolarizar el mundo, y es esto expresamente, así pasará con Estados Unidos, ¿no? Caerá el dólar. Y finalmente eso nos habla de que tenemos que formar lazos y alianzas o fuertes o reforzarlos con estas nuevas potencias del mundo multipolar, aunque no desde la sumisión, aclaro, sino desde la alianza y la soberanía. Porque aunque Estados Unidos aún es un país poderoso en muchos aspectos, en algunos y en otros más que otros, ya es un imperio en decadencia. Y también es un hecho que China ya está siendo el país más poderoso del mundo, guste a quien no le guste. Entonces, el aferrarse a quedarse en el barco de Estados Unidos es quedarse en un barco que se está hundiendo. Por tanto, también en tanto sistema político, eso solo nos muestra que la socialdemocracia no puede construir el camino hacia el socialismo y que las revoluciones no se organizan, se desarrollan. Y la revolución pues puede tornarse una necesidad, como decía Santiago Hermesilla. Entonces es por eso que yo veo que es imprescindible reconocer la postura postcapitalista, es decir, superar el capitalismo al superar también sus contradicciones. Y otra cosa, hay mucha gente que cree que realmente se puede lograr algo significativo desde lo universitario. Pero a ver, si bien había una cierta conciencia política en el siglo XX mayor en el ámbito universitario, y eso era sumamente notable, como los movimientos estudiantiles, que desembocó, por ejemplo, el del 68 en la matanza de la masacre de Tlatelolco. Eh, Realmente el papel revolucionario que se supone que deberían tener las universidades en ese proceso revolucionario siempre se ha visto distorsionado y hoy pues reducido, ¿no? Eliminado solo a placebo de colores, porque hay que tener claro esto. Las universidades son bastiones de poder político, son instrumentalizadas y ese papel o rol revolucionario y colaborativo lo mengua todo lo anterior. Entonces, lo que ocurre allí no es un movimiento revolucionario como tal, sino movimientos culturales o contraculturales que son dirigidos desde el ámbito universitario para clamar por cambios sociológicos, ¿no? Y bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque la revolución realmente implica una transformación radical, tanto de arriba como de abajo, es decir, de todas las capas y ramas del poder de la sociedad política.
mediante, no digamos violencia necesariamente, sino la fuerza revolucionaria, ¿ya? Entonces, equiparar esto con lo que ocurre en el ámbito universitario, pues sean las consignas que sean, y no niego que pueden ser legítimas incluso, pues finalmente, y hablando de lo actual, siento que no hay lugar. Otra cosa que quiero mencionar, es que durante mucho tiempo Estados Unidos ha intervenido y justamente en nuestros países, precisamente. Para mí es un secreto que durante 1968, mediante el operativo Black Condor, se introdujeron también de forma deliberada varios cargamentos de droga que estaban influenciados por Estados Unidos. En el libro, Los carteles no existen, menciona justamente que varias pandillas de Salvador fueron incluidas por Estados Unidos a favor para desestabilizar el gobierno de varios presidentes de izquierda. Es innegable que Estados Unidos ha mermado nuestra política a su beneficio y no vela por los intereses de nosotros, como que la gente quiere entenderlo. Vela por los intereses depredativos de su sistema. Y precisamente ese es el problema, porque si en sus planes no estás tú, pues lo único que nos va a tocar es la muerte. Lo voy a decir explícitamente. Para Estados Unidos, si no eres parte de ellos, debes estar muerto, mediante esta lógica. Entonces, se ha generado este pensamiento de salvación, aludido por este complejo de Salvador, que asume Estados Unidos como superpolicía del mundo, cuando realmente tiene mucha poco la que pisar, pues. Y por ello, quería mencionar que también en varios reportajes, tanto de Milenio Noticias como de El Imparcial, que justamente son, El Imparcial es alguien que se ha asumido como de derecha también, varios otros periódicos han asociado que el crimen organizado tiene nexos con Estados Unidos. Y justamente quiero ver de esto. Durante el 2008, durante el operativo Rápidos y Furiosos, se introdujeron armas a México para saber su funcionalidad y a dónde iban. Resulta ser que en varias operaciones en contra de los narcotraficantes terminaban dándose cuenta de que las mismas armas que usaron para encontrarlos fueron usadas en su contra. También otra cosa que quiero aclarar, varios cortometrajes que precisamente la mayoría son de Milenio, es lo que he encontrado, mmm, hablan de cómo ciertos miembros y ex líderes de cuarteles de militares de Estados Unidos han entrenado a miembros delincuenciales y ofreciéndoles tácticas violentas. También las armas que han llegado de diferentes partes del mundo, pero principalmente dos países en específico, Israel y Estados Unidos, pues. Y esto ha hecho que también precisamente estas armas caigan en manos del crimen organizado. Es innegable que existe una corrupción dentro de Estados Unidos y justamente han arrestado en los últimos años, pero, o sea, hasta este punto se sabía, pero ya está confirmado que varios agentes de la DEA estaban vinculados con varios cárteles en específico y que eran partícipes y apoyaban con logística a sus organizaciones. Entonces, es innegable ya en este punto que Estados Unidos también tiene una parte muy importante en esto. Y para ser sinceros, justamente varios bancos, mencionaría nombres, pero como tal no voy a decirlos, han estado lavando dinero durante mucho tiempo. Y justamente una persona que también no simpatizo mucho, pero que justamente decía Joaquín López Dóriga, que en su momento decía esto: es imposible para los narcotraficantes mexicanos que que puedan lavar tanto dinero sin que colapse el sistema financiero mexicano. Para ello es necesario una estructura en Estados Unidos capaz de hacer que sea posible lavar el dinero allá y luego transferirlo a México. Venga ya. Entonces, curiosamente, ¿no? O sea,
Y pues nos damos cuenta de que, o sea, este método y las involucraciones de Estados Unidos aquí son varias, pues, y que lo que hace Estados Unidos es justamente echarle la culpa de todo el desastre a México, cuando durante la guerra de Vietnam justamente drogaban a varios de sus elementos para evitar que de sus activos, por ejemplo, militares y personas también fueron drogadas durante la guerra de Vietnam, para justamente evitar todos los traumas de la guerra. Entonces, el mismo gobierno de estadounidense drogaba a sus militares. Entonces, esto ya nos habla de que Estados Unidos está haciendo, pues, no me gusta Xi Jinping, pero justamente lo que menciona de que la DEA es el mayor cártel de drogas del mundo, pues ahora tiene sentido. No, puedo estar muy en contra de Xi Jinping, pero en estos tiene un sentido y un acierto más que nada. Y en otras cosas, uh, quiero dar el dato, nada más, de que durante la guerra de Vietnam, bueno, pero en la guerra de Ucrania, el gobierno estadounidense estuvo entrenando a miembros de crimen organizado, que haciendo que pudieran usar armamento de capacidad de drones y lanzacohetes. Sin saber, bueno, quizás con saberlo, pero esto ya nos habla de una irresponsabilidad por parte de Estados Unidos. Sí, justamente. Si bien es un artículo que habla sobre literatura, creo que va muy ad hoc con lo que hablamos, y me refiero al artículo que se publicó en Letras Libres hace 22 años, del crítico literario Rafael Lemus, ¿verdad? Que es de Ciudad de México, titulado Balas de Salva, que hablaba sobre la literatura del norte, ¿no? Del norte de México. Hay una cita que dice, una organización en contra de lo organizado, el gobierno desequilibrante y destructor. Antes fijar su propio orden, mina otro. Impera la irracionalidad, es un negocio y más que eso, una cultura, ¿no? A ver, vamos a ser sinceros. Yo creo que esta visión, de cierto modo, sigue siendo, lo voy a decir así, vigente, ¿no? Y es de hace 22 años, del 2005. Porque, ¿Por qué? Porque, pues, precisamente el narco es una maquinaria de producción, de alianza y de esclavitud humana, ¿no? Y laboral y monetaria. Entonces, sí, hay instrumentalizaciones y usos diversos de la droga según lo ocupen diferentes poderes, ¿verdad? Y agentes de poder. Entonces, mm, si bien la visión de Lemus es muy crítica y me parece que no, porque en ese momento se pensaba, pero ya no es válida respecto a la literatura del norte, ¿no? Ya que le hubiera hecho falta leer un poquito más de las autoras que después vendrían, ¿no? Con nuevos temas que no solamente rondarían en torno al narco, ¿no? O a la narcoliteratura que le llaman. Que es todo un género, sí. Eh, eh, y es que siento que es, y volviendo al tema de lo de la cultura, Abraham, siento que esto de los narcocorridos o corridos tumbados, sí, podemos verlo como una apología a todo esto, a esta debacle de la música que dirían muchos de hacer apología a estos temas, ¿verdad? O como un género que pues da cuenta de algo o que retrata una realidad. Recordemos, aunque esto ya es traspasado al hablar de narcocorrido, pero si hablamos de los corridos, así como también del arte en general, pues reflejan realidades, ¿no? E idiosincrasias. Y esto yo creo que sí entraría en el corrido, idiosincrasias. Eh, es decir, una realidad e idiosincrasia nacional, ¿no? Histórica y contextual. O sea, la sobrevaloración de la idea del narcotráfico, es decir, que está coartado y trazado por todo ello. Entonces, a mí me llama mucho la atención que ahora se enfoque mucha gente en relacionar ambas cosas, ¿no? En relacionar
todo este contexto con el narcocorrido, con la forma del corrido, etcétera, que es un género que pues alude hoy al urbano y no tiene, y se distancia mucho de los inicios del género corrido, ¿no? Pero vamos, es al fin de cuentas lo que decía, lo que hablaba con un compañero de un grupo de WhatsApp, que él decía que la responsabilidad de acabar con esta situación del narco en México no estaba solo en el gobierno norteamericano, ¿no? Yo le decía, bueno, es que no esté solo en manos del gobierno norteamericano, es que el gobierno norteamericano no le interesa, porque él es el mayor financista y consumidor y beneficiario de todo este entramado, ¿no? Entonces, eh, eh, también esta idea de que Sheinbaum es presionada por Trump para acabar con el narco, realmente no, ¿no? O sea, es esto de que la violencia, querer acabar con la violencia genera más violencia, ¿no? Querer acabar con los capos de la droga, ignorando que hay todo un entramado de cártel detrás que van a incendiar el país, básicamente. Entonces, mm, hay que eh, ver con ojo cuidadoso lo que podemos hacer mm, desde la acción política efectiva, ¿no? Tomando en cuenta nuestro contexto nacional, que como decía en el episodio anterior, venimos de este entramado de la guerra, este teatro grande y bochornoso de lo que fue la guerra del narco de Calderón, ¿no? Entonces, claro, la acción política efectiva y la acción material, no lo niego, pero hay que verla adaptada a nuestro contexto actual y a lo que podemos hacer, como la misma gente que defendía que el modelo de Nayib Bukele se aplique aquí. Y es que no se puede, pues, porque no podemos equiparar lo que fueron y lo que son las pandillas allá en Salvador con la magnitud y contexto del narco aquí, siendo que ambos son eventos delincuenciales en diferentes partes de Hispanoamérica, pero tienen diferente contexto, diferente magnitud y por tanto deben tener distinto tratamiento. Y justamente lo que menciona de Nayib Bukele y su modelo, que tiene una falla fundamental, y es que en la cárcel lo que pueden hacer los delincuentes es formar alianzas más sólidas. Entonces, y esas alianzas son las que van a impactar después de la condena, si es que salen o no salen. O incluso si no salen, también van a tener un efecto, porque, como hemos mencionado, todos estos negocios, todas las pandillas, tienen una estructura. Y justamente ignorar esa estructura es ignorar el hecho de que por el simple hecho de tenerlos encerrados no va a cambiar el problema. Lo único que va a cambiar es la persona que va a estar detrás. Porque siempre va a haber, como en toda empresa, otra persona que haga ese trabajo. Claro, pero insisto, a ver lo que tú dices contextualizado, ¿no? Eh, Mientras esté este sistema que es imperante y que se retroalimenta y se alimenta de ello, es decir, mm, vuelvo a lo mismo, ¿no? Simplemente verlo contextualizado. ¿Por qué? Porque si están coludidos con autoridades a modo, que no niego que eso también ocurra, no sé si al punto de considerar la etiqueta de narcoestado así tajantemente, mm, sinceramente tengo mis reticencias sobre ello, pero vaya, hay que reconocer que hay alianzas, pues entonces, y poder corrompido, no lo digo. Entonces, tomando en cuenta esto, sí, y aunque esto suene medio idealista, les juro que no, que es posible mediante procesos que pueden ocurrir políticos y que a los cuales deberemos aspirar como sociedad política, es que lo que decía en el podcast anterior, ¿verdad? En el episodio anterior, todo esto de que cambiaría si hubiera, lo voy a decir así, un gobierno socialista al mando, pues, que porque al narco ni al capitalismo le importa la clase trabajadora, pero si hay un Estado que representa los intereses de la clase trabajadora mediante el socialismo, pues claro que todo esto iría menguando, ¿no? Los procesos se verían sobre la marcha, pues, pero en primera instancia lo vería así. Y de cierta manera atacarías una de las bases fundamentales que es la pobreza, pues que simplemente, vamos a ser sinceros, la mayoría de gente que quiere involucrarse en ese negocio, la mayoría, por no decir una gran parte, es simplemente el modelo de riqueza, no el modelo de vida, el modelo de riqueza, que al final de cuentas
el narcotraficante no es más que otro trabajador en una estructura que justamente lo va a humillar hasta el punto más bajo de degradarlo como ser humano para volverlo simplemente una máquina. Bueno, más bien el narcotraficante sería una especie de jefe, pues. Los peones que tú dirías serían en dado caso los sicarios, como el ejemplo que daba anteriormente. Porque si hablamos de pactos y alianzas, que sí las hay, hablamos de que se da entre iguales, pues. Entonces, tanto el capitalista como el narcotraficante compartirían ese estatus, ¿no? Y tanto el trabajador como el sicario, lo diré así, o los dealers, etcétera, serían pues los peones, vaya. Pero bueno, bien, entonces, y ya para ir cerrando, mm, claro, esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque aunque mayormente lo tratemos en el contexto de nuestro país y pues también por lo ocurrido, ¿no? En este caso, en esta edición, en este episodio más bien especial, como bien decías, y emergente, es importante aún así ver todo ello porque tanto estas instancias identitarias en lo que está pasando con los Terians y demás, que se dice que son cortinas de humo, que aún hay gente que lo argumenta y se entiende, como el crimen organizado, la delincuencia y el poder corrompido a partir del sistema económico actual, pues pasa y está presente también en el continente, ¿no? En Hispanoamérica, claro, con sus respectivos contextos e implicaciones. Pero vamos, a fin de cuentas es importante visibilizar y tratar todo ello. Sin más por agregar, pues les agradecemos por habernos escuchado. Un gusto haber hablado contigo, Aaron, sobre estos temas, aunque peliagudos, muy necesarios, porque lo que incomoda es lo más importante. Entonces, los esperamos para el siguiente episodio y muchas gracias. Esto fue Diálogos por la Hispanidad. Muchas gracias. Esperamos que tengan un excelente día.